Bien, un especial agradecimiento a los que hoy nos acompañan. En esta segunda sesión del ciclo que ayer dio inicio y en la que vamos a tener una segunda experiencia con una artista de extraordinario interés, mucho menos conocida como figura que la condesa de Lebrija, puesto que su vínculo con la ciudad fue circunstancial y al final de su vida, pero de mucha actualidad para nuestra ciudad por el hecho de que prácticamente casi su última obra, creo yo que fue, ¿no? O casi, por lo menos, la última gran proyecto de integración arquitectónica, ¿no? Sí, que son las pinturas que se colocaron, que le encargaron para decorar el vestíbulo central del edificio de Altadis actualmente, la nueva fábrica de tabacos. Y que, como saben, pues, es un edificio que se está en parte demoliendo porque hay un proyecto nuevo y en el que yo creo que el edificio antiguo no va a quedar prácticamente nada y mucha gente estuvimos muy preocupados en la ciudad porque se perdieran también las pinturas que decoraban ese vestíbulo central. Edificio, por cierto, precioso, de las pocas arquitecturas contemporáneas que se hicieron en Sevilla en esos años 60. Con lo cual yo creo que en la charla de hoy he pensado algunas veces que se podía haber llamado rescate de una pintora y de una pintura. Entre otras cosas porque en la charla básicamente trata del rescate de una pintora, que en gran medida se lo debemos a nuestra conferenciante, África Cabanillas, y el rescate de una pintura que es precisamente esos 40 metros de lienzos tensados en bastidores, que por fortuna Deli Tejero, que ya estaba muy mayor y no estaba en condiciones de subirse a un andamio para hacer pintura mural, decidió hacerlo sobre lienzo en bastidores. Y afortunadamente, gracias a eso, pues es posible que sea uno de los factores que haya permitido que las pinturas se salven finalmente, ¿no? Y como digo, en el rescate de una pintora, y ahora lo comentábamos con la propia autora del libro, que es que no ha tenido una gran difusión porque es de una editorial relativamente limitada, pero quien esté interesado, yo os recomiendo un libro verdaderamente encantador, se lee muy bien porque está muy bien escrito, se llama Vida de Deli Tejero, por África Cabanilla Casafranca. El libro se puede conseguir pidiéndolo en la Casa del Libro. Y realmente para mí ha sido todo un descubrimiento su lectura, porque no solamente queda bastante definida y muy clara la figura de Deli Tejero, sino también de las difíciles circunstancias que atravesaron los pintores que se habían formado con la República y que después de la guerra tuvieron una situación verdaderamente muy complicada, sobre todo si no se exiliaban. Porque, y lo comentábamos, digo, yo creo que el gran olvido de Deli Tejero ha sido, primero, que no estuvo comprometida con el régimen franquista, pero tampoco estuvo militando en los grupos de izquierda, con lo cual ni fue una artista verdaderamente valorada durante el régimen de la dictadura, ni tampoco ha sido de los artistas que han sido rescatados después con la democracia, artistas que ya habían fallecido, ¿no? Sobre todo, como dice ella en su libro y explica muy bien, porque no se exilió, entonces no quedó marcada por... Y tuvo una vida bastante complicada, por lo que se ve, ¿no? Pero era una artista muy pionera, muy vanguardista, estuvo vinculada al Instituto Libre de Enseñanza, a la residencia de señoritas, estuvo en el mismo círculo que Salvador Dalí, que Buñuel, que García Lorca y que las primeras artistas vanguardistas que surgieron en España como Maruja Mayo, Remedios Varo, Pitti Bartolozzi. Es decir, que fue una mujer absolutamente valiente desde el punto de vista de la apuesta de un artista, ¿no? Y fue radicalmente independiente. Es uno de los rasgos que más me llamó la atención al leer el libro de esta mujer, que entre otras cosas no se comprometió ni siquiera en términos personales porque no se casó, lo cual también era un gesto de valentía en aquellos años, y tampoco
se inscribió en un movimiento. Los conoció todos y es muy interesante ver su pintura. Y nos recordaba ahora la conferenciante que hay ahora mismo una exposición en el patio herreriano del Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid sobre esta autora. Y es muy interesante ver su obra porque a veces son obras de estilo déco, muy decorativas. Realmente yo creo que por eso la llamaron para hacer este último proyecto. También se interesó, igual que muchos de los pintores de la vanguardia, por las culturas exóticas. Estoy pensando ya desde las propias aventuras con el arte africano del propio Picasso, es decir, arte de otras culturas que no son el arte de la academia. Fue ella, de todas formas, discípula y estudió en la propia escuela de la Academia de San Fernando de Madrid. Hizo obras también neocubistas, surrealistas, es decir, conoció todos los movimientos de vanguardia, pero no se quiso inscribir en ninguno de los grupos que hacían manifiestos o que se manifestaban públicamente acerca de nuevos credos artísticos, ¿no? Y evidentemente, siempre lo he pensado, digo, ese es el altísimo precio que normalmente se cobra a cualquier individuo, no solo los artistas, que se sienten verdaderamente libres y que no se comprometen. Y el castigo casi siempre suele ser el olvido, ¿no? Que ha sido en el que ha permanecido Deli Tejero hasta que algún autor ha publicado algún artículo aquí en Sevilla y sobre todo hasta que África se animó a hacer este libro tan interesante y algún otro artículo que ha publicado. Actualmente, por fortuna, ya hay alguna obra en el Reina Sofía, cuenta ya con un libro, y su obra de Sevilla, esperamos, se ha salvado. Tengo que comentar simplemente muy de paso, para aquellos que no conocen a nuestra conferenciante, que África Cabanillas es doctora en Historia del Arte, es máster en Estudio de Mujeres y profesora tutora del Centro Asociado de la Universidad de Distancia de Sevilla. En 2018 ya ganó un premio, el premio Elisa Pérez Vera del Centro de Estudios de Géneros de la propia UNED, y sus principales líneas de investigación han sido la crítica y la historiografía del arte feminista y de las pinturas y de las pintoras españolas del mundo contemporáneo. Entre sus publicaciones más importantes destacan efectivamente el libro que acabo de mencionar, Vida de Deli Tejero, que lo publica en el año 23, el ensayo Orgullo y Prejuicios en torno al arte de las mujeres, escrito en colaboración con Amparo Serrano, de Aro, de 2022, fue una obra anterior al libro, y capítulos del libro, como el acceso de las mujeres a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que es un tema interesantísimo en el que actualmente está ella trabajando, y la animamos a que continúe, porque nos interesa mucho la relación de las academias con todas estas artistas que pasaron como no académicas, pero que fueron grandes artistas y en gran medida deben parte de su formación al mundo académico, ¿no? Y otro artículo es Plumas y pinceles de mujeres, los orígenes de la crítica de arte feminista en España, ¿no? Ella colabora también con revistas, en particular con M-Arte y Cultura Visual, de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, y también colabora con asociaciones de defensa del patrimonio local como Benvaso, que han sido una de las asociaciones que han estado implicadas en la defensa y en la operación de salvamento de estas pinturas de las que ella nos va a hablar. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra conferenciante. Quiero dar las gracias a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría por organizar este ciclo de conferencias tan necesario, por invitarme a participar en él, en particular a Alfonso Pleguezuelo y a todos los asistentes, ¿no? Ya digo que es una ocasión para mí estupenda de poderles hablar de esta obra, ¿no? Que es el mural de Deli Tejero en la antigua fábrica de tabaco de Altadis en la ciudad de Sevilla, ¿no? Que he titulado Riesgos y oportunidades, pues porque precisamente la situación en la que nos encontramos actualmente, que ahora le voy a ir explicando, pues entiendo que hay una serie de riesgos
que tienen que ver con la integridad y con la conservación de la obra, pero es cierto, no me quería quedar únicamente en los aspectos negativos, sino que también quería pues señalar algunas oportunidades que pueden suponer, como digo, la situación en la que nos encontramos ahora, que les iré explicando, ¿no? Entonces, en la antigua fábrica de tabaco de Altadis, bueno, he traído una serie de imágenes, me imagino que todos saben que me estoy refiriendo a la nueva fábrica de tabaco, ¿no? Pero bueno, lo digo porque en alguna ocasión hay quien piensa que es en la antigua fábrica, la que está en la calle San Fernando, ¿no? Bueno, pues no, es en la de Altadis, que se encuentra en el barrio de Los Remedios. Pues ahí, aquí están viendo la fachada principal, la que da a la calle de Juan Sebastián Elcano. Bueno, he traído alguna otra imagen, ya digo, por si había alguien que no supiera, ¿no? Vemos ahí el edificio principal, que es el que se denomina el edificio de oficina o normalmente el cubo, que es como yo me voy a referir a él, porque es más conocido así. Es ahí donde está, en el vestíbulo, la obra de Delhi. Es cierto que yo titulo la conferencia El mural de Delhi Tejero, pero realmente no es solamente un mural, es un conjunto decorativo. Eso es algo que hemos sabido a medida que hemos ido realizando la investigación sobre la obra. Porque, bueno, como pueden apreciar, es en la parte superior, es un friso que recorre los muros de todo el vestíbulo, excepto uno de los lados que está cerrado por una mampara, que también sabemos hoy en día que es un diseño de Delhi Tejero y que luego les voy a mostrar con más detalle. Además, ella recibe en realidad 2 encargos. El primer encargo va a ser el del friso que recorre la parte superior de los muros, que fue en el año 1965. Un año después, en 1966, va a recibir el encargo de hacer el friso de los distintos pilares, los 4 pilares exentos que pueden ver y 2 de ellos que están adosados a la mampara. Disculpen que es que no puedo señalar porque no me funciona, no permite ver, pero bueno, creo que si no se lo voy indicando. Entonces, bueno, esa situación a la que me refiero, ¿no?, en la que nos encontramos hoy, bueno, pues es la transformación de la fábrica de Altadis en un complejo turístico y de ocio, ¿no?, por parte del actual propietario del conjunto, que es el grupo KKH Property Investors, y el proyecto lo que prevé en concreto con respecto al cubo es su transformación. El vestíbulo, que es lo que nos interesa, ¿no?, porque es donde se encontraba el conjunto decorativo de Delhi, es convertirlo en una plaza que denominan la plaza cívica, pero que quiero señalar porque es importante que es una plaza que sería pública y además una plaza abierta, de mayores dimensiones de la que tenía el espacio originalmente, lo que supone una transformación radical de ese lugar, ¿no? Luego lo señalaré, pero es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta a la hora de entender cuál puede ser el futuro del mural, ¿no? Precisamente ese proyecto de transformación del cubo ha conllevado que la obra se haya desmontado. La obra se ha conservado in situ, donde se colocó en su momento, ¿no?, en el año 66, durante más de 50 años. La transformación del edificio ha conllevado que hace, algo menos de un año, en julio de 2023, se desmontara el mural y se trasladara al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, aquí en la ciudad de Sevilla, ¿no? Y como digo, pues esto supone, desde mi punto de vista, sobre todo grandes riesgos, insisto, para la integridad de la obra y para su comprensión, digamos, tal y como la concibió el artista, pero también puede suponer algunas oportunidades, ¿no? En particular, yo destacaré 2. Una es la restauración de la obra, cosa que no se ha hecho nunca. La obra, digamos, que no se ha tocado desde su colocación en el año 1966. Y otro aspecto interesante puede ser su exposición pública, porque vamos a ver que nunca ha podido ser vista por un público amplio, por la función que tuvo originalmente y después porque la fábrica estuvo cerrada durante muchísimos años, ¿no? De hecho, la fábrica lleva cerrada, pues, ¿cuántos son? Más de 17 años. Bueno, desde el año 2007 es cuando la fábrica
de Altadis se cierra porque cesa su actividad. Y durante más de aproximadamente 13 años hubo una situación de bloqueo, de negociaciones entre, digamos, las distintas partes, sobre todo en un principio el Ayuntamiento de Sevilla, con distintos partidos políticos, ¿no?, con alcaldes de distintos partidos, y Altadis, hasta que finalmente esa situación se va a desbloquear en el año 2021, que es cuando se llega a un acuerdo de venta. Y, como les he adelantado antes, pues es el grupo KKH quien compra el conjunto fabril, ¿no? Porque, bueno, yo les estoy hablando del cubo, pero, como saben, es un conjunto mucho más amplio que incluye otra serie de espacios y de edificios, ¿no? Me parece importante destacar desde el principio el papel que juega el ayuntamiento, ¿no?, en estas negociaciones, porque, bueno, quiero decir, es una propiedad privada el conjunto fabril, pero, claro, es digamos, el espacio y el proyecto, ¿no?, que se va a llevar a cabo a partir de su venta, tienen un enorme interés. Por una parte, bueno, desde luego el ayuntamiento interviene porque es quien tiene que conceder los permisos, ¿no?, para llevar a cabo el proyecto y, sobre todo, para la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, porque el suelo tiene que cambiar de uso, de un uso industrial tiene que pasar a un uso terciario, ¿no?, para poder llevar a cabo esta transformación, ¿no? Como les digo, insisto, es un espacio dedicado al turismo y al ocio. Bueno, lo saben, principalmente lo que se va a construir al final de nueva planta. Se pensó un tiempo que el hotel de superlujo que se iba a construir iba a ir en el cubo, pero finalmente es un edificio de nueva planta, ¿no? Bueno, digo que tiene, de ahí está la importancia de la intervención del ayuntamiento, ¿no? Y digo que es un proyecto interesante, también un proyecto muy polémico ha sido en la ciudad, ¿no? Porque, quiero decir, no, la única propuesta no ha sido la venta a un grupo, ¿no?, sino que se plantearon los usos públicos, ¿no? Por ejemplo, hay quien pues pedía que se construyera allí o se utilizara, por ejemplo, para hacer un museo de arte contemporáneo, ¿no?, que pudiera disfrutar, digamos, la ciudadanía, ¿no? Y después también, bueno, ha atraído mucho la atención y todo tipo de intereses porque, claro, está en un lugar privilegiado, casi no es el centro histórico de Sevilla, pero, vamos, es el centro de la ciudad, donde se encuentra emplazado y, además, por sus grandes dimensiones, ¿no? Esto con respecto, bueno, esto para que vean un poquito mejor el mural, porque luego les hablaré del revestimiento que tiene el muro y los pilares, ¿no?, en ese mármol veteado, dificulta un poco apreciar la obra, que, como les digo, es el friso, ¿no?, está en la parte superior. Aquí lo podemos ver un poquito mejor, luego les vuelvo a enseñar estas imágenes y me detengo en los detalles, pero, bueno, para que tengan una idea ya de qué estamos hablando, ¿no?, con ese conjunto decorativo que hace Deli en este vestíbulo. Les hablaba del desmontaje de la obra. Como les digo, ocurrió un poquito antes de mediados de julio del año pasado, ¿no? Y entonces aquí vemos en los talleres del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, bueno, las autoridades, ¿no?, recibiendo la obra ya desmontada, ¿no?, esos lienzos, porque efectivamente se hizo sobre lienzo, ¿no? Y no directamente sobre el muro, utilizando otra técnica como, por ejemplo, el fresco, ¿no? Y aquí tenemos el proyecto de KKH. En la parte de la derecha, ¿no?, están viendo el cubo, cómo quedaría transformado en esa plaza cívica que, como les decía antes, supondrá transformar completamente ese vestíbulo, ¿no? Como digo, abrirlo, hacerlo más grande, uniéndolo a la plaza que está hoy en día delante de la capilla de la Cigarrera. Y, bueno, les quería hablar, antes de entrar a explicar con más detalle la obra que hizo para Altadis, pues hablarles un poquito de Deli Tejero, porque no sé hasta qué punto la conocen, ¿no? Entonces, he traído aquí, bueno, una fotografía de ella. Deli Tejero es una artista. Ella nace en Toro, en la provincia de Zamora, en el año 1904 y muere en Madrid
en 1968. Ella es en Madrid, donde ella va a desarrollar mayoritariamente su carrera artística, ¿no? Fue una mujer, desde luego, singular, una mujer avanzada a su tiempo y una pintora inclasificable, cuya creatividad la va a convertir en una de las figuras más destacadas de la renovación artística de la España de principios de los años 30 hasta finales de la década de los 60 del siglo XX. Como se ha dicho aquí, bueno, ella va a recibir la formación más amplia, más prestigiosa que se podía tener en su época, que era la de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Aquí, bueno, la podemos ver en la segunda fila, empezando por abajo, es la chica de la segunda por la derecha, perdón, y está al lado de su amiga Pitti Bartolozzi, ¿no? Otra gran pintora de la época, amiga íntima de ella, ¿no? Aquí están en la clase de anatomía, o aquí la podemos ver en esta fotografía que ya está en el extremo inferior izquierdo. La podemos ver en la clase, bueno, se llamaba pintura decorativa, pero era el nombre que se le daba entonces precisamente a la asignatura de pintura mural, en la que ella va a tener una formación muy sólida, como destacaré después. Y también se ha dicho aquí, ¿no?, al presentar la conferencia, que Delhi formó parte de la generación del 27, porque ella se alojó durante 4 años, de 1928 a 1932, en la Residencia de Señoritas de Madrid, que era el equivalente a la famosa Residencia de Estudiantes, mientras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y además empezó ya a trabajar en algunas de las principales revistas, periódicos del Madrid de la época, y entonces efectivamente ella conoció a mujeres muy destacadas. Bueno, hemos dicho, Maruja Mayo tiene también un vínculo con la Residencia de Señoritas porque dio clases allí, pero además también estudió en San Fernando, ellas fueron amigas. Acabo de decir que fue amiga íntima de Pitti Bartolozzi, a la que conoce en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. También fue muy amiga de Remedios Varo en esos años, de Rosario de Velasco, aunque no estaba en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, pero fue otra de las pintoras más importantes de la época. Y, bueno, ella empieza, como digo, antes incluso de acabar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando sus estudios, empieza a trabajar. Y, sobre todo, como era frecuente en la época, ¿no?, entre los artistas, se va a empezar a hacer un nombre como ilustradora y va a colaborar con infinidad, como digo, de periódicos, revistas de la época, quizás Crónica es con una de las que más trabajó. Ella va a hacer tanto ilustraciones para cuentos infantiles, como vemos aquí, como de otro tipo. En este caso, por ejemplo, también en Crónica se publicaban novelas breves. Pues entonces ella hace toda esta serie de la Venus bolchevique. Pero quiero destacar que no solamente ella va a sobresalir como ilustradora, porque a veces se tiende a simplificar la importancia de Delhi poniendo demasiado el foco en esta faceta, que realmente ella desarrolló a finales de los años 20 y en los años 30, porque ya después no. O sea, no abandonó completamente la ilustración, pero ya no fue tan destacada. Es decir, que ella también sobresalió muchísimo en la pintura de caballete y en la pintura mural, como vamos a ver a continuación, ¿no? Es decir, que ella abarcó, digamos, la pintura, ¿no?, en todas sus posibilidades, podríamos decirlo así. Además, se dedicó a la docencia. Esto también es otro aspecto importante, porque fue la primera mujer que enseñó la asignatura de pintura mural en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, donde la podemos ver en esta imagen. Aunque es cierto que no lo hará mucho tiempo, porque después de la guerra ella va a ser depurada y entonces será separada de su puesto de forma definitiva, pero durante unos años trabajó allí. Cuando al llegar la guerra, ella va a abandonar España. Primero se traslada a Italia y va a vivir en Florencia y en Capri, y después se va a marchar a París. Y allí
va a frecuentar no solamente a los artistas españoles, muchos de ellos exiliados, sino que también se va a codear con los grupos de vanguardia y va a llegar a exponer con el grupo surrealista, con la plana mayor del grupo surrealista, gracias, creemos, a su amistad con Remedios Varo. Es como ella entra en contacto con este grupo, ¿no? Pero bueno, al terminar la Guerra Civil Española, ¿no?, y ante la situación prebélica que había en París, ella decide regresar a España. Creemos que ella no contempló prácticamente la posibilidad del exilio. Algo cuenta, porque no sé si saben, que ella escribió unos diarios a lo largo de gran parte de su vida, entre el año 36 y prácticamente el año de su muerte, 1968, que están publicados, afortunadamente, y allí ella hace unas alusiones brevísimas, unas menciones a la posibilidad del exilio. Pero bueno, ella decide volver a España, y es verdad que, como también se ha dicho en la introducción, va a tener que afrontar una situación dificilísima. Ella va a conseguir, pero va a pagar un precio muy alto por eso, un equilibrio entre preservar, digamos, su independencia y, bueno, el rígido control que va a imponer la dictadura franquista, a pesar de lo cual ella consigue tener una carrera artística bastante destacada, como vamos a ver. Pues yo sobre todo me voy a centrar en su papel, digamos, o en su faceta de muralista. Se ha hablado también aquí de la variedad, ¿no?, de la obra de Delhi, de la riqueza, y yo simplemente he elegido un puñado de obras, porque no quería detenerme demasiado, pero eso, por si no la conocían, muy distinta, ¿no?, entre sí. Entonces, por ejemplo, ¿no?, he traído varias obras del tema de las brujas, que ella hace desde finales de los años 20 y hasta mediados de los años 30, porque es bueno, ella aquí está jugando, digamos, con un tema surrealista, cuando todavía ella no ha ido a París, ¿no? Que son, bueno, las brujas son 5 ayudantes que ella se inventa, y entonces, pues, como ven aquí, es la mano del artista que está dibujando, y entonces, pues, una le saca punta al lápiz, la otra le moja, le limpia el pincel, le borra, ¿no? Y es muy interesante, aparte de por esta influencia surrealista o surrealizante, que podríamos decir, porque hablan también de una experimentación en las técnicas, que fue algo que a ella le interesó mucho, porque, por ejemplo, aquí ella utiliza la técnica de la decalcomanía, que es una técnica típicamente surrealista, que de hecho, bueno, se atribuye a Óscar Domínguez con posterioridad a la época en la que está haciendo Delhi estas obras. Ella conoció a Óscar Domínguez. Bueno, pues ella, no voy a entrar, no me voy a detener en esta cuestión, pero bueno, estaría experimentando con técnicas muy novedosas, ¿no? O, por ejemplo, las lleva al trapo también, ¿no?, que esto es algo muy vanguardista, ¿no? O al latón. Estas últimas no las conservamos, pero las conocemos por la prensa. Las lleva a distintos materiales, ¿no? O, por ejemplo, se hablaba aquí del Art Deco. Ella, en finales de los años 20, años 30, hace obra deco. En muchos casos ella representa temas regionalistas, pero con un estilo, vamos a decir, más moderno, ¿no? Hay una cierta simplificación de las formas, a veces una tendencia a la geometría, y también hace un uso, eso es una constante en su obra, muy, muy original del color, ¿no? Y vemos que aquí, por ejemplo, pues es una portada de la revista ABC, ¿no?, lo que ella está haciendo en el año 34. O dentro de la misma línea, pero esto es una pintura, pues el Mercado Zamorano, donde además se pueden apreciar influencias del cubismo, ¿no?, en el volumen de las figuras, algo en la perspectiva, por supuesto, muy atemperado, ¿no?, pero hay una influencia de las vanguardias en este tipo de obras. Pero luego, por ejemplo, ella también hace pintura de tema de historia, que se decía, ¿no? En este caso, este es un boceto para el mural que va a hacer para el Ayuntamiento Nuevo de Zamora, representando un tema local, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es otro tipo de género que ella aborda en su pintura, y además, por cierto, yo no he traído la obra original, pero aquí utiliza una técnica muy
interesante, que es el pan de oro para hacer este mural, ¿no? O, por ejemplo, la pintura religiosa. En los años 40, sobre todo, ella hace mucha pintura religiosa. Pues aquí vemos un ejemplo, en este presentimiento de la Pasión. O la pintura surrealista que decíamos antes, en los años 50. La vemos aquí. Lamentablemente no conocemos la obra surrealista que ella hizo en los años de París porque la destruyó, pero sí que siguió haciendo obras en la misma línea y podemos imaginarnos, ¿no?, qué fue lo que hizo. Y también la abstracción, ¿no?, una figura muy personal. Por otro lado, la abstracción, tanto la abstracción geométrica como la matérica. En este caso, o por ejemplo, aquí, incluso con una técnica que digamos que ya se inventa, la que le da el nombre de perlismo, en el que ella introduce, eso de perlismo sería como por perlas, pequeñas perlas, que realmente era como una arena, era marmolina lo que ella utilizaba, pero a veces también introduce hilos de cobre. O sea, ven que es una curiosidad constante la que ella tiene y hay una experimentación permanente en su obra. O ya digo, por ejemplo, la figuración. Hace mucho retrato, aquí hace muchos autorretratos. Sería uno de estos autorretratos en los que además, me interesa porque es lo mismo que va a hacer en el mural de aquí de Sevilla, combina la figuración con la abstracción, ¿no?, que esa abstracción la tendríamos en el fondo de la obra y en el pantalón, ¿no?, que además me gusta mucho esta obra, bueno, porque representa esa Delhi, esa mujer moderna, ¿no? Fíjense que en este caso estamos en los años 50, ¿no?, en pleno franquismo. O, por ejemplo, el paisaje, también lo cultiva, sobre todo el paisaje del entorno de Toro. Y ya voy a pasar, me voy a centrar en Delhi como pintora de murales, ¿no? Les decía antes que ella va a tener una muy sólida formación como muralista, y esto tiene una enorme importancia, no solamente porque yo les vaya a hablar hoy en día de un mural, sino porque la pintura mural, yo diría que hoy también, pero desde luego entonces, entre los años 40 y los años 60, ¿no?, era la pintura más importante, ¿no? Tenía un carácter épico por sus grandes dimensiones, por su complejidad y también por el alto coste que tenía, ¿no? Además de que luego insistiré en que para la dictadura tuvo una extraordinaria importancia porque era un medio, digamos, de propaganda, ¿no? Pero precisamente por ese carácter épico, por la importancia que tenía y porque suponía normalmente la consagración del artista, ha sido poco cultivada por las mujeres, porque se ha considerado tradicionalmente, ¿no?, que ellas, por esas características naturales, ¿no?, que se le atribuyen, pues harían obra más pequeña, ¿no? Siempre a ellas se las ha relacionado con el trabajo más minucioso, más paciente, de menor tamaño, ¿no? Evidentemente un prejuicio, pero ahora vamos a ver que sí que ha habido unas circunstancias en las que ellas han tenido que trabajar que han dificultado que se pudieran dedicar, igual que los hombres, a la pintura mural, ¿no? De todas formas, les traigo esta obra porque a la vez que quería señalar las dificultades que ellas tuvieron, quería decir que hubo ejemplos, hemos tenido ejemplos que incluso en el siglo XIX, de mujeres que aquí en España hicieron pintura mural, como es, por ejemplo, el caso de Madame Anselma, que es una pintora gaditana que se estableció en París, que hizo la decoración de la sala de la cacharrería del Ateneo de Madrid, ¿no?, en una fecha, bueno, tan temprana como es el año 1891. ¿Cuáles son esas dificultades a las que me refiero para que las mujeres no pudieran hacer o pudieran hacer menos pintura mural? Bueno, pues son varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cuestión, un problema va a ser el espacio. Las mujeres muchas veces o no van a tener taller propiamente dicho, van a tener que trabajar en cualquier habitación, digamos, de la casa, o van a tener un taller pequeño. Claro, la pintura mural requiere de espacios grandes. Por ejemplo, Delhi va a trabajar en Toro, en varios de sus murales, va a trabajar, por ejemplo, le van a dejar el colegio para trabajar en grandes salas, ¿no?, para tener espacio suficiente. Entonces, le faltaba ese cuarto propio del que hablaba Virginia Woolf, que no solamente era un problema para las
escritora, sino que para las pintoras también era, o todavía más, ¿no? Después, por ejemplo, tenían el problema de recibir encargos. La pintura mural se hace por encargo, tanto privados como públicos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en general porque sus creaciones han sido menos valoradas que las de los hombres, ¿no? Después también muchas veces trabajar en el mural supone una exposición pública del artista que para ellas ha sido muchas veces un problema, ¿no? Y quizá por último se podía destacar también la dificultad que tenían a veces o el problema que suponía colaborar con otros artistas, que lo que requiere este tipo de trabajos, ¿no? Pero, como digo, tenemos ejemplos. Luego les voy a poner otros posteriores de la época de Delhi de mujeres que hicieron murales. Como ya les adelantaba, bueno, Delhi tuvo una formación muy, muy sólida en pintura mural, gracias sobre todo a su estudio en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Fue alumna y tuvo una amistad estrecha con Daniel Vázquez Díaz, pero es que además luego se formó en el extranjero. Se formó en Bélgica, gracias a una bolsa de estudio en una escuela muy prestigiosa que se llamaba Le Guelin, y también se formó en Florencia. Cuando ella, les he dicho antes, que huye de España y se va a Florencia, primero va a la Academia de Florencia y allí estudia también pintura mural. Entonces, quiero decir que ella dominaba perfectamente los procedimientos de la pintura mural, tanto los más tradicionales, el fresco, el temple, la encáustica, como técnicas más modernas, ¿no? Por ejemplo, el último mural que ella lo va a hacer es un mural sobre cemento, o trabaja otras técnicas como, bueno, la nitrocelulosa, quiero decir, pues también en ese sentido, en el de las técnicas, una gran curiosidad y un aprendizaje a lo largo de toda su vida, ¿no? Y fíjense, esa formación pues le vale el nombramiento como profesora de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, ¿no? De pintura mural, como les he dicho antes. Pero además quería destacar un aspecto muy interesante de estos murales de Delhi, ¿no? Que es que ella no se ciñe, no se limita a hacer los murales, que sí que es cierto que es la parte más importante, desde luego, del conjunto, sino que muchos de sus trabajos, como ya hicieron pues, el modernismo, ¿no? William Morris, por ejemplo, o ya en el siglo XX la Bauhaus, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Ella concibe la obra de una forma integral, global, y diseña gran parte del mobiliario. Entonces, les he traído este proyecto, que es la decoración que ella hace para el Hotel Condestable de Burgos, porque, bueno, ven que aquí vemos uno de los murales que ella hace en el comedor, pero fíjense, ella también va a diseñar las baldosas del suelo, las sillas y también las vigas. Las vigas están pintadas, eso también lo hace ella, e incluso la barandilla, porque también va a hacer unos murales en la escalera. Y esto es algo que ella hace en muchas ocasiones. En la obra de Sevilla, como ya les adelantaba, también hace el mural, pero hace también la vidriera. Y ya digo que esto lo hace todavía más interesante. Ella empieza a hacer trabajos de decoración mural muy pronto, ya en los años 30. Entre el 30 y el 34 hace el primer trabajo, que es en Madrid, en la Gran Vía, en una farmacia perfumería, que se llamaba La Hamburguesa, que hoy en día no se conserva. También en los años 30 hace esta obra. Bueno, aquí la vemos, a Delhi, subida al andamio, trabajando en la obra de Zamora, del Ayuntamiento Nuevo de Zamora, con los colaboradores, ¿no? Que decía antes que era necesario trabajar con ellos. Bueno, aquí les volví a poner el proyecto, y de esta obra del Hotel Condestable de Burgos, nada más que conservamos esta pintura, la cena, porque, bueno, hoy ya no existe el hotel y nada más que se salvó esta pintura, que es el primer mural que nos ha llegado de ella. Pero realmente es en los años 40 cuando ella vuelve de esa huida, cuando se va a dedicar a la pintura mural. Y realmente ella va a ser una de las primeras figuras del mural en España, ¿no? Cuando la inmensa mayoría de las figuras más destacadas eran hombres, ¿no? Por ejemplo, José Aguiar, que fue muy amigo de ella, Aurelio Arteta, Néstor, Luis Quintanilla o Joaquín Valverde eran las principales figuras.
Delhi, por lo menos hasta donde yo sé, no quiero, diría que es la que más encargos hizo en su época, la mujer que más encargos hizo. Pero hubo otras pintoras coetáneas que también hicieron pintura mural, como les adelantaba antes. Por ejemplo, su amiga Pitti Bartolozzi trabajó en pintura mural, menos que ella, ¿no? Pero bueno, les traigo un ejemplo, en este caso es la decoración de un colegio en la ciudad de Pamplona. Rosario de Velasco también hizo pinturas murales, por ejemplo, en la residencia de señorita, cuando pasó a ser, con el franquismo, el Colegio de Santa Teresa de Jesús. Ella hizo una decoración mural allí que hoy en día no se conserva. Pero también artistas del exilio, mujeres en el exilio, hicieron pintura mural. Menos también que Delhi, pero me parecía interesante enseñar los ejemplos, ¿no? Maruja Mayo hace la decoración del vestíbulo del Cine de Los Ángeles, de Buenos Aires, que hoy en día se ha perdido, o, por ejemplo, Remedios Varo hizo un proyecto. Este es el proyecto para el Centro Médico de la Ciudad de México, que representaba el microcosmos, pero no llegó a terminarlo. Pero bueno, para que vean que era un trabajo que también hacían, ¿no?, las artistas. Volviendo a Delhi, y ahora ya a los años 40 es el periodo en el que ella va a realizar más murales. Fue su principal dedicación. Como decía antes, son encargos tanto públicos como privados, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una decoración que ella va a hacer en la embocadura del escenario del cine del Palacio de la Prensa de Madrid, en la Plaza de Callao, que es donde ella tuvo su estudio vivienda prácticamente toda su vida. También hizo el comedor infantil del Hogar del Niño del Pardo, un oratorio en Aranjuez, la capilla del Auxilio Social de la sección femenina, un retablo dedicado a Nuestra Señora del Carmen en el Plantío, otro comedor en la Ciudad Lineal, la decoración del Banco Popular. Son muchas obras. No les he traído muchas de las imágenes, bueno, porque hoy en día estas obras no se conservan. Sí que es verdad que, afortunadamente, de muchas de ellas tenemos fotografías en blanco y negro, pero hoy en día casi todo lo que hizo en los años 40 se ha perdido. También hizo esta obra del Ayuntamiento de Zamora, el Ayuntamiento Nuevo de Zamora, en la sala de plenos, ganando un concurso a nivel nacional. En los años 50 se le encargaron 2 murales para las universidades laborales de Zamora y de Gijón, que ella llegó a diseñar, pero que nunca los realizó. Creemos hoy en día que fue porque se cesó al ministro de Trabajo de la época o al secretario, a uno de sus secretarios, que era el encargado de estas universidades. Y esas obras nunca se llevaron a término. Lo que pasa que sí que conservamos los bocetos e incluso los estarcidos de una de estas obras. Pero quiero decir que se le siguieron haciendo encargos en los años 50 y además, insistiendo en esta línea de la experimentación constante, uno de ellos, el de Gijón, que iba a ir en el Paraninfo, ella lo diseñó para hacerlo con mosaico. Y luego quería destacar, ¿no?, estas obras que ella va a hacer en los años 60, porque están en Andalucía. No solamente en Sevilla, nada más que tenemos el mural de Altadi, pero en Andalucía tenemos 3 obras más, aparte de una que hoy en día está en paradero desconocido. Y son todos estos murales que ella hace para las iglesias de los pueblos nuevos de colonización en los años 60, entre el año 1962 y 1963, que afortunadamente se conservan in situ, como son pues esta Virgen del Perpetuo Socorro o la Virgen de la Fuensanta, la huida a Egipto, y la obra que le digo que está en paradero desconocido es esta que estaba en Almería, esta Virgen del Carmen, que realmente esto no es un mural, esto es una pintura que ella había hecho previamente y había presentado en una de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, pero se la compran con posterioridad para ocupar este lugar. Hoy en día no sabemos dónde se encuentra. Y las últimas obras que va a hacer son la de la fábrica de tabaco, que es del año 65-66, y la última es esta, que es el mural del Colegio de los Padres Mercedarios en la ciudad de Los Ángeles de Madrid,
que hoy en día se conserva también. Y entonces, pues, bueno, ya sí, paso a centrarme en el mural de Delhi en Al-Tadis, ¿no? Bueno, quería empezar diciendo, se ha adelantado aquí que es una obra que podríamos decir poco conocida en Sevilla, ¿no? Todavía hoy. Por encontrarse, decía antes, en un lugar de difícil acceso. Es decir, mientras estuvo en funcionamiento la fábrica de tabaco, el acceso era restringido a la fábrica. Entonces había poca gente que conociera la obra. Y después, como les he dicho, a partir de 2007 se cerró la fábrica y entonces pues no se ha podido ver esta obra, ¿no? Después también, claro, tiene que ver con el desconocimiento de la pintora. Nada más que hay una obra de Delhi en Sevilla. Y desgraciadamente, pues como otras tantas pintoras de la época, ella ha caído prácticamente en el olvido. No tanto en Madrid, donde, como he dicho, ella desarrolló su carrera, y sobre todo donde sí se ha mantenido su recuerdo más, un poco languideciente, pero más, ha sido en Castilla y León, ¿no? Que es de donde ella procedía, ella siempre estuvo muy vinculada a Toro, pero, claro, el olvido del artista ha supuesto también el olvido de la obra. Aunque es verdad que en tiempos recientes ha habido algo de atención, ¿no? En el año 2014 se publicó un pequeño artículo en la prensa de Julián Sobrino Simal, que es profesor de la universidad, ¿no? Experto en arquitectura industrial, dio una llamada de atención sobre el mural, ¿no? Porque, claro, hubo un momento en el que, por ejemplo, la familia y algunos investigadores, llegamos a temer por su... no sabíamos ni siquiera si se conservaba, porque ya ven la cantidad de tiempo que ha estado cerrada la fábrica, ¿no? Afortunadamente sí que se conservó. Insisto, es la penúltima obra mural que hace Delhi entre el año 1965 y 1966. El conjunto fabril se construye entre el año 1954 y 1964, en la margen izquierda del Guadalquivir, en Los Remedios, no me detengo, ¿no? Que conocen muy bien el sitio. Quien encarga la obra es una obra de carácter oficial, porque quien la encarga era el monopolio de la empresa, era Sociedad Tabacalera, ¿no? Que tuvo la gestión del tabaco en España desde 1945 hasta que se privatiza en 1998 y entonces, resumiendo, porque es algo más complicado, pero digamos que pasa a manos de Al-Tadis, de esta multinacional, ¿no? Y la construcción del conjunto fabril pues respondió a la necesidad de trasladar el trabajo que se había hecho tradicionalmente en la fábrica de la calle San Fernando, no había quedado obsoleta, el espacio era más limitado, relativamente, porque tiene unas dimensiones, pero se decide el traslado a esta nueva fábrica, ¿no? Que concibe el arquitecto Mariano García Morales en estilo racionalista, ¿no? En consonancia con el espíritu, digamos, ese estilo internacional que buscaba la dictadura franquista, ¿no? Para dar ese aire modernizador al régimen, que fue, digamos, su política cultural a partir de los años 50, ¿no? Y como corresponde a este tipo de edificios de carácter industrial, pues no tiene apenas decoración, nada más que en el caso de la fábrica tiene no solamente el conjunto decorativo de Delhi, del vestíbulo, sino que también tiene unos relieves en la fachada, como pueden ver aquí. Realmente tiene estos relieves y encima tiene el escudo franquista, ¿no? Que no salía en la foto, pero aquí tienen esos relieves que también están relacionados con igual que le pasa al mural de Delhi, con la función que tiene el edificio, está relacionado con la producción del tabaco. Lo ven aquí. Este detalle, ¿no? Vemos a los indios cargando el tabaco, a los españoles, y es una obra de Tomás Parés. Esto también lo quiero subrayar porque alguna vez se ha dicho que esos relieves podrían ser obra de Delhi. No, Delhi nunca hizo muchas cosas, pero nunca ni esculpió ni relieves, son de Tomás Parés. Y aquí tenemos la obra de Delhi, que como he dicho se encuentra
en el vestíbulo, ¿no? Esta es la entrada al vestíbulo y aquí tenemos el conjunto decorativo. Insisto, ella hace la obra en el año 65-66, ella va a morir en el año 68, estaba ya bastante enferma, ya padecía del corazón, y entonces no viene a Sevilla a hacer la obra, por eso se decide ella hacerla en lienzo, y de hecho ella no va a trasladarse aquí ni siquiera para su colocación, que eso lo hará la Casa Macarrón, e incluso nunca lo vio, porque, luego se lo voy a explicar con más detenimiento, no le gustó la instalación de la obra, por la cuestión de ese mármol veteado que están viendo que cubre los muros y los pilares. Así que ella nunca vio la obra terminada, ¿no? Bueno, como se puede apreciar, la planta del vestíbulo es rectangular y la pintura recorría, porque ya no se encuentra ahí, ¿no?, todos los lados del vestíbulo. Los lados de la puerta, que tienen como unos 3 metros de longitud, y luego el lado largo, que tiene aproximadamente 14 metros de longitud. El ancho del friso es de 1 metro, ¿de acuerdo? Y luego pues hace también la decoración, como les decía antes, en un segundo momento, de los pilares. La técnica, insisto, es óleo sobre lienzo. Y es muy interesante que, al igual que el relieve que está en la fachada, el tema de la obra pues está relacionado con la función del edificio, que es la producción del tabaco. Entonces, simplemente para que lo vean desde distintas perspectivas, aquí lo pueden ver, pero ven cómo distorsiona. Claro, el muro tenía que haber sido blanco, veríamos la obra de manera muy distinta, claro, ¿no? Distorsiona muchísimo ese mármol rojizo veteado el disfrute de la obra, la contemplación de la obra, ¿no? Es normal que Delhi estuviera tan disgustada, ¿no?, por el resultado final. Pero bueno, aquí lo podemos ver con más detalle. Arriba estamos viendo el lado, sería de la izquierda, que es el lado de América. El lado de la izquierda representa América, el lado de la derecha representa España. Y como ven, bueno, esto es un fragmento, porque me resultaba muy difícil, para que lo pudieran ver, ponerlo entero, pero les digo todo lo que representa, ¿no? Como ven, tiene las flores del tabaco, unos indios, ¿no?, que están recolectando el tabaco, las hojas del tabaco a secar, luego vemos unas piedras de moler, y después hay unas tiendas, hay como unos elementos que tienden al abstracto, pero que recuerdan a las tiendas de los indios, unas aves exóticas y, por último, una rosa de los vientos. Y en el lado de España, en el lado de la derecha, que es el que están viendo abajo, pues tenemos las carabelas, tenemos un timón, una especie de alambique, las cigarreras, ¿no?, porque tradicionalmente han sido las mujeres quienes han trabajado en esta industria. Después aparecen unas pipas y, por último, unas aves, pero en este caso unas aves, digamos, españolas, ¿no? Esos son los elementos. Aquí pueden ver de nuevo los indios arriba y abajo, esas aves exóticas que estaban en el lado de América. O sea que la obra está perfectamente integrada en el edificio, ¿no?, en el espacio para el que se construyó. O aquí vemos otro detalle para que lo vean mejor. Las cigarreras arriba, las carabelas abajo, ¿no? En este caso, pues España. Y después en los pilares, ella hace una obra que tiende más a la abstracción. Coge elementos que aparecen en los frisos largos, digamos, y los hace un poco más abstractos. Pueden intuir las pipas en el pilar de la izquierda. En otros casos, en el del centro, ¿no?, son las hojas del tabaco, y en la derecha son los abanicos. Esos son los pilares. Ay, perdón, que me he ido para atrás. Y de nuevo les pongo esta imagen para que se fijen al fondo dónde estaría esa mampara que hemos descubierto que es obra también de Delhi y que decora con flores de tabaco. Es un vidrio opaco y está grabado, ven que no tiene ningún color y es como, digamos, a tamaño natural, es como 1,5 centímetros, es la flor del tabaco ligeramente esquematizada y está toda reproducida a intervalos regulares. ¿Cómo hemos sabido que era obra de Delhi? Pues por este hallazgo
que es el dibujo de la derecha, ¿no? A la izquierda están viendo la flor del tabaco de la vidriera, a la derecha el dibujo que encontramos entre los papeles de Delhi, donde claramente, bueno, se indican las dimensiones que tiene que tener la flor y además, bueno, aparte de la similitud, claro, que es igual, ¿no? Pero además ella indica que es para la tabacalera de Sevilla. O sea que por eso no hay duda de que es una obra de Delhi, es una obra de conjunto. Además quería decir que es muy interesante en el caso de esta obra que tenemos muchísima información del mural, porque Delhi se conserva de ella un archivo privado muy, muy rico, que hoy en día está en poder de los herederos, ¿no? Y hay muchísima información acerca del mural. Por ejemplo, tenemos los croquis que hizo Delhi, ¿no? Aquí podemos ver las dimensiones y también cómo iban colocados los distintos temas, pero tenemos también muchísimos bocetos muy interesantes con notas. En este caso, prácticamente estos bocetos son de la obra final, ven que hay mucha similitud, pero en otros podemos entender cómo fue el proceso de creación y también podemos ver los cambios que fue haciendo Delhi sobre la marcha, ¿no? Que esto también me parece muy interesante, no lo he destacado antes, pero Delhi era muy, muy concienzuda, ¿no? Ella conocía perfectamente el oficio y trabajaba muchísimo todos sus proyectos, ¿no? Y esto es una prueba de ello, ya digo, todo el trabajo, toda la documentación que se conserva sobre el mural. Aquí tenemos otros bocetos, estos se cree, no estamos seguros, que también pudieron ser para la fábrica de tabacos, porque ven que aquí es distinto de cómo resulta el trabajo final, ¿no? O, por ejemplo, aquí también podemos apreciar algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, abajo hay unas escenas que no aparecen después en el proyecto final, ¿no? O aquí ella hace, no se aprecia bien, pero está también colocando en una cuadrícula distintas escenas relacionadas con la fabricación del tabaco. O, por ejemplo, aquí el diseño de la flor. No es la flor de la vidriera, sino una de las flores que aparece en el lado de América. Pero todo ese trabajo, o fíjense, por ejemplo, aquí el diseño para los pilares, ¿no? Todo eso lo conocemos. Y, bueno, voy a volver un momentito para atrás simplemente para enseñarle, detenerme aquí en la obra, ¿no? Para destacar, bueno, la originalidad de esta obra de Delhi, ¿no? Que estamos diciendo que es única en Sevilla, que es esa mezcla de elementos abstractos y figurativos tan habitual en ella en gran parte de su carrera, pero sobre todo en los años 50, ¿no? Ella está jugando con esas dos cosas y además cuando hace la figuración, muchas de sus imágenes, ¿no? están esquematizadas y son un poco como alegorías, ¿no? Que además, bueno, ven que utiliza unos colores, aunque es verdad que se ha perdido un poco de color, pero en este caso no son esos colores vivos que ella emplea con más frecuencia, son unos colores más pálidos, naranjas, azulados, marrones, ¿no? Y va unificando todo el espacio, ¿no? Mediante esas ondas que ella utiliza, un poco art déco también, como se ha dicho antes, y que también, bueno, es verdad que pueden sugerir el tema del mar, ¿no? Que también relacionado con la producción del tabaco pues es pertinente, ¿no? Vamos a decirlo así. Como les adelantaba, la colocación del mural, ¿no? Fue poco acertada. Delhi quería, primero, que no estuviera arriba del todo del muro, sino un poquito más abajo, y eso no se hizo. Pero, sobre todo, el problema estuvo en que se revistieron las paredes de ese mármol veteado. La idea es que estuviera simplemente en un estuco blanco, de color blanco, de manera que, claro, los frisos se vieran mucho mejor, y no como finalmente se decidió hacer tanto en el muro como en los pilares. Ya digo que eso disgustó tanto a Delhi que ni siquiera quiso ver la obra una vez terminada, ¿no? Por esa razón. A ver que me... Muy bien. Entonces, bueno, ahora lo que les quería hablar, bueno, es de la lucha, ¿no? Esa lucha por la conservación del mural que, bueno, hemos considerado, se remonta, digamos, al año 1900, iba a decir yo el 1921, no, al 2021,
que es cuando, digo empezamos, voy a hablar en plural, porque, bueno, yo he participado en esa defensa, pero no yo sola, desde luego, sino que ha sido fundamental, ¿no?, la participación de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales, MAP, sobre todo en su sección de Andalucía, y aquí está una de, de sus miembros, que es Esther Regueira, y también ha sido fundamental la participación en todo este proceso de la Asociación de Profesores que se dedica a la defensa del patrimonio histórico aquí en Sevilla, que es Benvaso, que también ha estado José Manuel Baena aquí con nosotros, ¿no? Y, bueno, ¿en qué ha consistido, digamos, esa defensa? Lo digo muy brevemente. Pero, bueno, ha consistido en, por ejemplo, el envío de cartas a distintas instituciones, como, por ejemplo, el Ayuntamiento, al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, a distintas instituciones, ¿no?, alertando de la situación en la que se encontraba el mural, porque, claro, les hablo de que empezamos en 2021. Entonces, todavía incluso ni siquiera se había vendido la obra, o por lo menos no se había hecho pública la venta de la obra, ¿no? No se había firmado el acuerdo que luego se firmó en el Pleno del Ayuntamiento, que, digamos, que garantizaba la conservación del mural, ¿no?, o, como se dice en el documento, su puesta en valor. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, reuniones con distintos responsables, pues, del Ayuntamiento, después del propietario actual, del grupo KKH, también la publicación de artículos relacionados con el mural, ¿no?, tanto en la revista de MAP como en la revista Benvaso. Quiero decir que ha habido un trabajo importante que yo creo que ha contribuido, aunque digo que todavía la obra no es suficientemente conocida en la ciudad ni suficientemente valorada, pero hemos avanzado un poco y yo creo, voy a decir modestamente, que en ese pacto que cuando se hizo para la venta del edificio finalmente, ¿no?, se incluye, se contempla el mural de Delhi, tiene que ver con toda esa campaña que llevamos a cabo por dar a conocer y proteger el mural, ¿no? Entonces, bueno, pues también quiero reconocer, ¿no?, el trabajo, desde luego, de estas instituciones, ¿no? Después, no sé cómo voy de tiempo, quería hablar del proyecto, ¿no?, de cuál es el proyecto actualmente que se está llevando a cabo, las obras que se están llevando a cabo en el conjunto de Altadi y en el Cubo, ¿no? Bueno, por un lado, quería destacar, bueno, ya lo he dicho, es un centro turístico de ocio. El Cubo, es verdad que siempre se utilizan palabras ambiguas, ¿no? No sabemos realmente cuál es la función que va a tener el Cubo, porque no se ha pronunciado al respecto el grupo KKH, ¿no? Porque, claro, se utilizan unos términos, como digo, ambiguos, ¿no? Se lo voy a leer, pero es algo así como un equipamiento destinado a usos culturales y vinculados a la innovación y el emprendimiento. Bueno, no, yo me temo que quizá eso quiera decir un centro comercial, pero esas son las palabras que aquí aparecen, ¿no? Pero bueno, ya no es el hotel, porque el hotel va en otro edificio. Me voy a centrar únicamente en el Cubo, que aunque es verdad que tiene una protección, va a ser muy modificado. De hecho, ¿no?, ya han empezado las obras en el Cubo. Les decía antes, el espacio del vestíbulo se va a convertir en una plaza pública y abierta que ha llevado a, bueno, claro, cuando se opta por ese proyecto, pues se decide retirar el mural, ¿no? Pero claro, no se puede reubicar en ese espacio, en el espacio anterior, porque ya no va a existir, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. En el Cubo, bueno, saben que intervienen en las distintas obras que se van a llevar a cabo, ¿no?, en el conjunto, distintos arquitectos de renombre. Pero bueno, a mí me interesa destacar uno porque es el que interviene en el Cubo, entre otras partes del conjunto, que es el arquitecto japonés Kengo Kuma. Él es el que va a remodelar el Cubo y, según se nos dijo, por parte del grupo KKH, él es la persona encargada de reubicar el conjunto decorativo de Delhi. Cosa que, claro, es muy difícil de hacer.
hay que partir porque han visto cuál es el formato de la obra. A veces cuando se dice mural, claro, se piensa en una obra de grandes dimensiones, pero claro, es una obra que está hecha específicamente para un lugar, muchos metros, estrecha, además con los pilares, por ejemplo, ¿no? Que se hace con la parte de los pilares o que se puede hacer con la vidriera. Es muy complicado, desde luego, ¿no?, poder reubicar la obra de manera que no pierda, ¿cómo decir?, bueno, la integridad hasta cierto punto, desde luego su sentido, tal y como desde luego lo concibió Deli Tejero, ¿no? Como digo, el desmontado de la obra se hizo, bueno, se supo, se anunció en una rueda de prensa que se dio en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el 11 de julio de 2023 y, bueno, quería destacar sobre esto que se hizo con total secretismo, es decir, se informó a posteriori de que se había desmontado, ¿no? Porque, bueno, claro, yo pienso que se hizo, claro, para evitar el debate, las críticas, porque, claro, cuando yo hablo antes de que nosotros, estas asociaciones a las que me he referido, ¿no?, hemos defendido la conservación del mural, sobre todo hemos defendido su conservación in situ, en el lugar para el que fue creado, ¿no? Es cierto que desde el principio eso parecía difícil, bueno, pues por lo menos si se conserva en otro sitio, pues como no dejo de repetir, que se respete al máximo su integridad, su unidad, el sentido que tuvo originalmente. Pero bueno, ya digo que este secretismo responde claramente a eso, ¿no?, a evitar ese debate, esa crítica de un traslado que evidentemente supone una alteración radical de la obra, ¿no? Eso es una cosa indudable, ¿no? Como les adelantaba, no sabemos nada acerca de cómo se va a llevar a cabo la reubicación de la obra de Deli, porque no se ha dado ninguna información pública. Es verdad que a nosotros sí se nos ha transmitido que volvería al cubo, al nuevo cubo, pero, bueno, eso no sabemos si es cierto y, desde luego, no se ha dicho absolutamente nada de cómo se va a hacer. Y, bueno, hay que tener en cuenta que las obras está previsto que se terminen el próximo año, en el 2025. No quiero decir que nos falta mucho tiempo y no tenemos absolutamente ninguna información sobre eso, ¿no? Perdón. Entonces yo quería, plantear varias cuestiones. Bueno, desde luego el hecho de que, bueno, como os he dicho antes, la obra se encuentra hoy en día en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, sí, para su restauración y su estudio. De acuerdo que, bueno, sobre esto quería destacar que, nos parece desde luego adecuado el sitio para hacer la restauración, no el modo en el que se ha hecho, ¿no? Y además nosotros, sobre todo, lo que pedíamos era, bueno, la transparencia, ¿no? Conocer de antemano esa operación que se ha llevado del desmontaje de la obra y, sobre todo, eso lo pedíamos al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y al Ayuntamiento, pues instituciones públicas, ¿no?, y estar obligados a dar cuentas a la ciudadanía. Y entonces, bueno, ya para terminar, ¿no?, me quería referir a esos riesgos, insistir, porque los he ido diciendo más o menos a lo largo de toda la conferencia, cuáles son esos riesgos que corre ahora el mural y también cuáles son algunas de las oportunidades, ¿no? Entonces, el riesgo principal, desde luego, para nosotros, ¿no?, es la mampara. ¿Dónde está la mampara? No lo sabemos, porque la información que se ha dado acerca del desmontaje de la obra y su traslado al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico no dice absolutamente nada de la mampara. No hay información y no aparece en ninguna fotografía. Ahora, quiero destacar que, desde luego, KKH y entiendo que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico saben que la mampara es obra de Deli Tejero, porque se lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Claro, ¿qué nos tememos? Que hayan olvidado la mampara porque no estaba en ese acuerdo al que me he referido que firmó el grupo comprador con el ayuntamiento, porque entonces no sabíamos que la mampara era de Deli, entonces solo hablábamos de mural. Entonces, esa es una pregunta para nosotros que es, digamos, acuciante. ¿Qué ha pasado con la mampara? Porque se pierde el conjunto, ¿no? Luego, por supuesto, lo que estoy diciendo de la reubicación. ¿Cómo se va a reubicar la obra? ¿No?
¿Cómo se va a hacer esa musealización de la que habla el grupo KKH? Y para terminar, bueno, también quería hacerlo con un mensaje, digamos, positivo, ¿no? ¿Qué oportunidades, ya que la obra se ha desmontado, qué se puede hacer con la obra, ¿no? ¿Qué puede tener de positivo ese desmontaje y esperemos esa exhibición pública que va a tener, ¿no? Entonces, desde luego, la oportunidad es su restauración. Como les decía, la obra no se ha tocado nunca y está deteriorada. Aquí simplemente son las dos últimas imágenes. Les había traído esta de... bueno, aquí se ha perdido una parte de la pintura porque, bueno, por un escape de agua, por resumir. O, por ejemplo, ¿no? Hay un poco de pintura desprendida o se había desprendido el lienzo, como ven aquí, ¿no? Del muro. Bueno, pues es una ocasión para hacer una restauración de la obra, ¿no? Eso es algo positivo. Después, como les decía antes, su exposición pública por primera vez, no se ha hecho antes. No, la ciudadanía no ha podido disfrutar de esta obra de Delhi nunca. Bueno, pues que se exponga en un sitio público digno, acorde con la importancia que tiene Delhi, desde luego, ¿no? Y además nos parece muy importante cuando se haga esa musealización, ¿no? Que se haga respetando al máximo la concepción de la obra original, ¿no? Y además, de alguna manera, se muestre información sobre cómo se concibió la obra originalmente, ¿no? Pues puede ser mediante fotografías, algún tipo de libro, ¿no? Pero que permita conocer cómo se concibió la obra originalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues también podemos hablar de oportunidades, ¿no? Y, bueno, pues con estas preguntas, así que quedan en el aire, pues yo termino esta conferencia y muchas gracias por la atención. En nombre de los presentes quería agradecer a África Cabanilla la estupenda charla que nos ha dado. Yo creo que nos hemos quedado muy bien informados dentro de las posibilidades que ofrece la información disponible, por como ella ha dicho al final, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta, no sé si hay alguna pregunta con respecto a su intervención. Bien, pues si no hay ninguna, me gustaría hacer una. Por lo que has comentado y has explicado con extraordinaria claridad, no sabemos qué va a ocurrir con la obra. En muchos de los momentos que has estado explicando me he acordado, como yo me intereso también bastante por los revestimientos arquitectónicos, vemos que siempre es una enorme desgracia precisamente el estrecho vínculo que se establece entre la arquitectura y sus formas de revestimiento. Es decir, o rehacemos un edificio igual o las pinturas no pueden estar en la misma situación que estuvieron originalmente. Yo creo que la única posibilidad de haber salvado las pinturas y los vidrios habría sido convertir en hotel el cubo y haber mantenido ese espléndido vestíbulo, porque desde luego es espléndido desde la entrada, como lobby del propio hotel. Una vez que se ha deshecho esa posibilidad y que encima se va a convertir en un espacio a cielo abierto el propio vestíbulo, no hay la más mínima posibilidad de volver a reinstalar esas pinturas en el sitio. Con lo cual, eso vamos a tenerlo que dejar aparcado a ver qué es lo que se dice finalmente. Pero yo quería hacer una pregunta, o una casi doble pregunta. En muchas ocasiones los historiadores salvamos las situaciones de las pérdidas patrimoniales, por lo menos de la llegada de los bienes patrimoniales a los almacenes de reserva, con una publicación buena o con una exposición temporal acompañada de un gran catálogo. Por la calidad, que a mí me ha parecido extraordinaria, del conjunto de pinturas, no me extraña nada que ella se enfadara mucho cuando viera el material. Pero claro, había ahí, yo creo, una aparente contradicción. Lógicamente, quizás la empresa y los promotores de edificios quisieron hacer un edificio y un vestíbulo muy suntuoso, con lo cual los revistieron de unos mármoles veteados extraordinarios que daban una sensación de suntuosidad extraordinaria. Pero claro, si la pintura de Delhi era como la he hecho, que es de una elegancia y de una sutileza extraordinaria, obviamente se pierde la pintura en la suntuosidad y la vistosidad de esos revestimientos.
como bien has dicho, se hubiera salvado con un edificio minimal pintado de blanco, que hubiera potenciado muchísimo eso. Pero ese ámbito blanco y silencioso en el que pueden lucirse esas pinturas podría ser una gran sala de exposiciones. Claro, yo no me atrevo a decir nada, pero yo me la he imaginado ya instalada como exposición temporal en la Caixa. El problema de la Caixa es que las exposiciones que vienen ya producidas, pero yo al grupo interesado que tanto ha batallado por la salvación de estas pinturas le sugeriría que hicieran una propuesta de una exposición monográfica en la que se pusieran las pinturas y esos materiales tan interesantes, pequeños, que irían en vitrina, que son los materiales preparatorios, una selección de los materiales preparatorios de manera similar a cómo se expuso el Guernica y los pasillos de materiales que el propio Picasso preparó para el gran mural, ¿no? Es decir, yo eso lo lanzo como hipótesis y salvando que si no se hace una exposición, yo animaría a que se hiciera un buen libro. Hay una mano levantada allí antes. Sí, no, quería comentar en este sentido que eso se les propuso, o sea, que una publicación previa. De hecho, yo trabajo con África en la defensa del mural, digamos, como una asociación de mujeres en las artes visuales a nivel nacional, que hemos dado ya mucho por esto, y se comprometieron con nosotros a dejarnos fotografiar in situ todo el proceso de desmontaje, de traslado, etcétera, pero nunca nos avisaron, precisamente porque queríamos hacer una publicación que empezara con el mural tal y como era y tal y como va a ser en el futuro, en ese futuro incierto que no sabemos cómo va a suceder. O sea que nos hemos ofrecido, hemos puesto a disposición los conocimientos, la experiencia, la capacidad de trabajo totalmente gratuitamente, o sea, se lo hemos ofrecido tanto a KKH y nos hemos entrevistado con Kiko Kuma, también con el arquitecto, porque él no era conocedor del valor que tenía, la importancia que tenía esto. Sabía, tenía la información porque tenía un dossier que hizo África extraordinario, pero no sabía la importancia y la trascendencia que tenía ese mural. Y lo último que quiero decir es que creo que tenemos la responsabilidad como ciudadanos de Sevilla, en este caso, de defender nuestro patrimonio de todo tipo de invasiones, colonizaciones, agresiones o lo que sea. Debbie fue agredida al poner que son mármoles que amenazaban su trabajo, la verdad, y creo que nuestra responsabilidad es un poco defenderla. Y nada más. Y que tenemos la sospecha de que la vidriera se ha destruido. La vidriera es lo más complicado de salvar en ese tipo de situaciones, porque es un material extraordinariamente frágil. Bien, ¿había aquí alguna pregunta también? Sí, yo es que iba a preguntarle antes de que tú hablaras de la Caixa tal, si os habéis puesto en contacto, puesto que el mural está en el IAP, con el IAP y el CAP. Bueno, nosotros nos hemos puesto antes en contacto, quiero decir, antes del desmontaje, y ahora la idea era ponernos en contacto, entre otras cosas, para preguntar también por la vidriera, porque ya digo que sospechamos, porque solo tenemos la información que salió en la prensa y que se dio en la rueda de prensa, que es una nota de prensa lo que ha salido en todos los medios. Entonces eso es lo que nosotros hemos sabido, porque previamente nosotros hemos tenido reuniones con un consejero del grupo KKH, pero a partir del desmontaje del que no se nos informó, a pesar de que se nos había dicho previamente que sí se nos iba a decir, no hemos tenido ninguna comunicación. No responden a los mails ni a las llamadas de teléfono. Nada. Entonces no sabemos, pero ya digo, lo sospechamos porque no se dice nada en esas noticias, porque no sale ninguna foto y porque sí que nos dijo este responsable de KKH que no tenían interés en la vidriera, porque no estaba en el acuerdo. Es que ahí está la clave, en ese acuerdo. Y luego quería decir una cosa que se me ha olvidado con respecto a lo de la musealización, y es que en un principio también la misma persona de KKH nos habló de la creación de un museo de la memoria del tabaco en el propio conjunto fabril, que después de eso se ha desechado. Yo no he vuelto a oír hablar de eso, pero en un principio se nos habló de ese espacio y se nos dijo que ahí quizá podría exponerse el mural, ¿no? Pero viendo de cara a la exposición, sí, también podría ser en el CAP.
Eso estamos pensando que es muy buen sí, sitio claro, también. claro. Tiene nueva dirección, sería cuestión de conectar con la nueva directora y ofrecer el asunto. Me ha parecido una excelente idea también lo del CAPI, por lo menos es una institución que tenemos más local, y a no mí es la Caixa. Y a mí me consta también que bueno, la familia de Litejero, que es la que tiene la colección mayor de obra de ella, se ha ofrecido en varias ocasiones. Es verdad que de una forma, vamos a decir así, informal, ¿no? Pero de manera informal, a hacer una exposición, precisamente, bueno, para dar un realce en la obra. Pero sí, ahí tengo que decir que, hablando con María Dolores, una de sus descendientes, que ha sido mucho tiempo, es una gran experta en tejido y ha sido colaboradora del Museo de Artes Decorativas de Madrid, y fue la que me insistió mucho en que peleáramos por este asunto, y precisamente en parte de la organización de este ciclo se lo demos a la sugerencia que me hizo María Dolores. Me comentó que ellos estaban dispuestos a ceder todo el material para valorizar eso. Yo creo de todas formas, y en este sentido me quedo relativamente tranquilo con una de tus preocupaciones, y es que normalmente en los proyectos que se hacen en el Instituto Andaluz de Patrimonio normalmente se documentan muy bien los proyectos, las actuaciones, etc. Es decir, que aunque no se haya dado información, es muy probable que esté toda esa información disponible, que los murales estarán muy bien restaurados, porque el Instituto trabaja muy bien, y en ese sentido yo creo que debemos relajarnos, porque sobre todo por la propuesta de hacer un museo del tabaco, viendo cuál es la situación actual del Museo Arqueológico, de la que no tenemos la más mínima idea, a pesar de la insistencia en reclamar a la administración, porque esto se está restaurando con dinero privado, pero los proyectos de museos se hacen con dinero de todos los contribuyentes. Y resulta muy paradójica la situación de que teóricamente estamos en un sistema en que se está pidiendo transparencia a todo el mundo, y sin embargo hay una opacidad absoluta por parte sobre todo de instituciones. Yo reconozco que la situación es complicada, que cuanto menos información se dé, menos conflicto hay, menos debate, pero claro, entonces no se puede entender la historia de que estamos en un sistema muy transparente, porque no es muy transparente. Aquí lo único transparente es la delegación de Hacienda. Pero realmente, si nosotros podemos ayudar en alguna manera, yo creo que sería interesante, sobre todo ya que no podemos controlar obviamente la instalación definitiva de todo el conjunto, sí hay por lo menos la posibilidad de dar a conocer el conjunto con una buena publicación y con una buena exposición. Si eso fuera posible sería estupendo. No sé si hay alguna intervención más, y si no, pues agradecer de nuevo la asistencia y bueno, y quedar para la última charla de mañana, si alguien quiere repetir, en que va a haber también una conferencia sobre una mujer extraordinaria, esta del siglo XVII, pero que fue verdaderamente un personaje fascinante, también muy desconocido, porque desde Litejero tenemos ya por lo menos una publicación, y de Regla Mazón también, que fue la conferencia de ayer, de la duquesa de Aveiro, que fue una gran coleccionista y pintora, y en fin, una mujer sumamente interesante. No tenemos nada, y la charla de mañana puede ser una bonita perla para que culmine un poco este ciclo. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.